Hola, buenas noches. Bien, vamos a empezar. Les estoy pasando los datos para el trabajo del día de hoy por vía WhatsApp. Entonces pueden bajarlo, revisarlo y podemos empezar de una vez. No sé si antes de empezar hay algo que tengan pendientes, si alguien tiene alguna consulta o duda de los últimos días. Si no es así, empezamos. Ya nos vamos a dar unos cuantos segunditos para que puedan tener el problema a la mano. Entonces, vamos a explicar de qué se trata este programa. Bueno, el problema consiste en separar de dos corrientes. Ahí tenemos en la tabla dos corrientes provenientes de dos pozos diferentes que tienen estas composiciones, ¿no? Tienen nitrógeno, CO2 y desde metano hasta N-octano, ¿no? En diferentes composiciones. La idea es hacer que la separación de los componentes más ligeros de los más pesados, ¿no? Vamos a utilizar para eso 3 etapas de momento. Si nos alcanza el tiempo, veremos cuánto demoramos en todo esto. Tal vez podemos hacer la última, que es la desbutanizadora. Para eso, aquí tenemos las condiciones de cada corriente. Tenemos para cada una de las operaciones que vamos a utilizar, sus condiciones de trabajo, ¿no? Tenemos los flujos de corriente, en qué puntos están ingresando en la columna, qué tipo de columna, pérdidas de presión, temperaturas, etcétera, etcétera, flujos en cada una de las etapas que se desea, tanto del desmetanizador. El desmetanizador tiene las mismas condiciones, algunas condiciones adicionales para la columna, la desbutanizadora lo mismo, y adicionalmente ciertas condiciones que aseguran cierto tipo de productos, ¿no? Bien. Lo que no dice el problema, y no lo noté, es que se utiliza, de momento vamos a utilizar el mismo paquete el mismo modelo para resolver las propiedades del sistema. En este caso todo va a ser con Penrose. Entonces, voy a empezar con añadir los componentes. Les sugiero que quienes están siguiendo hagan lo mismo. Lo más rápido posible para ganarle al tiempo.
los 10 componentes. Mantenemos el esquema de Penn-Robinson. Entonces colocamos las dos corrientes de entrada. Esto. Estamos dándole más espacio. Dos corrientes de entrada. Vamos a hacer ciertas convenciones en cuanto a la nomenclatura, porque se van a generar muchas corrientes, ¿no? Alimentación, voy a tratar de tener todo en mayúscula. 1. Con esta composición. Me indican si ven alguna diferencia con el documento que les pasé. Puede ser que haya un error de transcripción y lo vamos a tomar en cuenta en caso de que haya algún problema en el cálculo. No todo está en fracción molar. Condiciones del sistema. Temperatura. Aquí he hecho un cambio. Para no modificar nada, lo vamos a volver al campo original. Unidades del sistema internacional. Menos 140 grados Fahrenheit. Presión de 330. PSI. PSI. Y flujo molar. $3,575. Libras mol. Listo, ¿no? Primera corriente, segunda corriente, igual. Alimentación 2. Composición.
molar. Bien. Condiciones menos 120 grados Fahrenheit. 332 PSI. Flujo molar 475 libras molar. Entonces, ya. Revisamos el problema. Este es el problema del gas natural. Ya están las condiciones de composición. Los datos de cada corriente. Y aquí nos dice que también hay una corriente de energía que se suministra al desmetanizador. 2 millones de BTU por hora, ¿no? Que se utilizan para mejorar la eficacia de la separación. Entonces, vamos a generar esta corriente. Es una corriente de energía, entonces vamos a colocar acá. Vamos a llamar una potencia adicional. Entonces, a las 6 BTU hora. Alimentación 1, alimentación 2. Voy a separar un poco para que no se... Muy bien, entonces ahora vamos buscando el separador de metano en este caso. Entonces, en el problema nos indica que el separador para este sistema va a ser, el demetanizador va a ser una columna de absorción con servidor. Entonces lo vamos buscando. Aquí está. Absorción, servidor. Es esta columna. Existe otra. Que es la de absorción con reflujo. Esa tiene un condensador en la parte alta. Esperamos a que cargue un momentito, por favor. Ahí está la columna. En este momento vamos a usar los nombres completos, ¿no? Desmetanizador. Entonces, ¿cuáles son las corrientes de entrada, no? Primero, el problema nos indica que la alimentación 1, la corriente de alimentación 1, ingresa por el tope de la columna. El tope es esta parte de arriba, en donde está el plato número 1, lo colocamos ahí. En el siguiente plato, en el número 2, en la segunda etapa, la corriente que ingresa es la número 2, alimentación 2. Y la energía que se está añadiendo adicionalmente se encuentra en la etapa 4. Potencia adicional en la etapa 4. Aquí vamos a modificar número 2
Acá, número 4. El número de etapas de la columna es de 10, entonces no vamos a mantener en 10. Así. Vamos a ordenar esto un poco. Hasta ahí los inputs ya están bien. Ahora vamos a usar los outputs. La salida de port de la cabeza, el overhead, es decir, la parte alta, por encima de la primera etapa. Como esta es la primera columna, lo vamos a llamar columna 1. Y va a ser el vapor 1. En el fondo va a estar la columna 1 con el líquido 1. Y la corriente de energía en el servidor, columna 1, vamos a llamar RB. Vamos a ver que en las demás columnas también van a haber servidores y condensadores, y estas corrientes van a tener que tener nombres propios. No colocamos nada en una corriente adicional opcional, puede ser un corte intermedio. No lo vamos a utilizar, entonces se deja en blanco, no se toca nada. Siguiente. Entonces acá nos da configuraciones del servidor, ¿no? Puede ser que sea un servidor con solo paso. Puede ser otro que tenga una circulación adicional y otro que tenga una circulación con un buffer. Lo mismo, el tipo de servidor va a ser uno que es un modelado de HISIS, un calentador tipo calentador como el modelo de intercambiador, o directamente un intercambiador de calor. Cada caso es diferente. Si habilitamos el de intercambiador de calor, nos va a preguntar si va a ser, cuál va a ser la salida, ¿no? Si va a ser la carcasa o va a ser el tubo. De momento dejamos por defecto porque no tenemos más información. Si hubiera más información para mayores detalles, entonces hay que colocar esa información. De momento esta columna va a ser más no rigurosa, va a ser relativamente solamente de revisión para ver la configuración que vamos a tener y que podemos ir mejorando. ¿No? Siguiente. Hay información de la presión. No hay problema, a ver. Tenemos que la presión en la etapa superior, es decir, en el tope, es de 330 psi. Y la presión en el servidor, aquí está mal escrito en el documento, es de 335. Entonces, 330 coincide con una de las condiciones de ingreso, psi, y 335 psi. No tenemos una pérdida de carga que esté anotada, ¿no? De momento no hay. Opcionalmente podemos dar temperaturas estimadas para cada uno de los puntos. Podemos poner 0. No hay problema porque son opcionales y va a ir calculando, va a ser su punto de partida, ¿no? Esta temperatura. Y las va a ir determinando. Pero cuanto más cerca estemos, más rápida va a ser la convergencia. En el tope son 125 grados Fahrenheit.
Y en el servidor, 80 grados Fahrenheit. Siguiente. Estamos ya en la etapa de especificaciones, página 5. Tenemos información de la relación de reflujo que hay en el hervidor. No hay información. Entonces la omitimos. No lo vamos a colocar. Y completamos con hecho. Toma. Bien, ya habíamos colocado las condiciones, cada una de las salidas. Veo que no hay mayores, no falta información, entonces nos vamos a lo siguiente. En la parte izquierda tenemos el monitor. Y tenemos un dato adicional, ¿no? Que es el flujo molar de salida de los productos, ¿no? En este caso, el dato que tenemos es de 2.950 libras mol. Entonces acá, como información adicional, especificamos ese valor. Está en libras mol hora. Ya. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí hemos especificado todas las condiciones de esta operación. Como ya tenemos especificado todo el sistema, tenemos que ver esta parte, ¿no? Acá. Grados de libertad, ¿no? Nos indica si hemos podido completar la información necesaria para resolver el sistema de ecuaciones. Si está en 0, significa que ya podemos iniciar con la simulación, con el cálculo. Si existiera un valor diferente de 0, todavía debemos especificar alguna operación adicional. Y existe convergencia. Podemos ver acá en estas especificaciones, ¿no? Tenemos algunos datos. El primero, nosotros hemos proporcionado el flujo del producto en la salida, del tope, de 2.950 libras mol, ¿no? Convertido a kilomol. Entonces, acá podemos ver tres opciones, ¿no? Activo, estimar, y si está actualmente en uso. Entonces, conforme nosotros vayamos habilitando o deshabilitando estas opciones, le vamos a decir al modelo que está o no está completo. Si está activo, significa que esta condición debe cumplirse, ¿no? Si no está activo, lo podemos deshabilitar. Entonces, no es obligatorio que se cumpla esta condición. Pueden cumplirse otras condiciones adicionales. Pero de momento, el único dato que tenemos es el de ese flujo, ¿no? Entonces, lo vamos a mantener como activo. Podemos hacer una pequeña revisión. Vamos a revisarlo para cada caso. El flujo de alimentación es este. Las entradas, los feeds en este caso. Vemos las composiciones de cada componente.
la versión en flujo. Luego tenemos los productos, ¿no? Es decir, cuando estamos con estas dos corrientes, esta corriente y esta corriente, ¿no? La corriente líquida que sale de este servidor y la corriente de vapor. Volvemos. Seguimos. El flujo de vapor y de líquido en cada corriente y las concentraciones, ¿no? Metano en la corriente de vapor se encuentra en una alta concentración, 0,9696. Y en la corriente líquida está prácticamente en cero. Porque la idea de la columna es separar metano. Entonces hemos conseguido separar metano. Y los demás componentes se encuentran en otras proporciones. Vamos a poner la opción de flujo. Bueno, una cosa es que las composiciones sean altas. Pueden ser altas, pero si los flujos son bajos, entonces el rendimiento sigue siendo bajo. Y aquí podemos ver que tenemos una cantidad grande de metano en la corriente de vapor. Y en la corriente líquida, pues es un valor bastante bajo, ¿no? Podemos ponerlo en valores básicos, 0,25, 0,26 prácticamente kilogramos por hora. En cambio, la corriente de metano está más allá de los 20.000 kilogramos, ¿no? Entonces, vamos a volver a como estaba. De esta forma podemos evaluar nuestras condiciones de trabajo. Ahora, si bien hemos tenido un buen resultado con ese flujo, no necesariamente este flujo, el de 2950, que nosotros hemos puesto, tendríamos que conocerlo, ¿no? Es decir, tenemos que conocer esa información y no siempre la podemos conocer. Muchos problemas se van a presentar en donde la información que nos dan es qué composición quiero en el tope, ¿no? Quiero tener el 99.9. Entonces, ¿qué flujo debería tener? Usualmente no es lo común lo contrario, ¿no? Entonces, me das el flujo y te decimos cuánto va a ser la composición de salida. Entonces, en ese caso, lo mejor es añadir esa condición y no depender de esta condición del flujo de salida. En todo caso, tendríamos que probar con diferentes flujos, que lo podemos hacer como una prueba. Pongámosle 1000 kilogramos mol. Podemos ver que se corrija, o perdón, que haga la simulación y podemos evaluar los resultados, ¿no? A un menor flujo, la composición sube. Es mejor. Si queremos mejorarla, tal vez hay que disminuir. Pero no olvidemos que debemos ver acá en contra de lo que estábamos, si lo comparamos con el anterior resultado, la composición de alimentación de metano ha crecido, es más grande, ¿no? Con este flujo en el tope, con esta modificación. Si vuelvo a hacer la modificación, acá la he puesto a 1000, podemos probar con 2000. Pues no hay convergencia. No es real esto. Si nos aproximamos al valor real, el 300, la convergencia se mantiene y los productos empiezan a mejorar. La mejora está en la alimentación.
como les decía, puede tener una buena composición, pero el flujo total de ese componente también debería ser bueno. Si existe metano en esta corriente en grandes cantidades, pues está con baja concentración, se está desperdiciando. Bien, entonces ahora vamos a añadir una nueva especificación, un nuevo valor. Vamos acá, añadir especificación, ¿no? Add spec. Entonces le vamos a pedir vamos a darle a la columna, acá, fracción de componente en la columna. Vamos a pedirle que una fracción de un componente en particular sea restricción para el problema. Antes. Si yo desactivo la opción del producto en el destilado, los grados de libertad cambian aún. Es decir, que hay espacio para una restricción, para una variable que yo pueda insertar en esto, ¿no? En este momento, fracción es lo que es la restricción que yo estoy colocando. La vamos a poner digamos que más metano, ¿no? Va a ser una concentración máxima de metano. ¿En qué etapa? ¿Dónde queremos que salga esta restricción? Tenemos las 10 etapas, ¿no? Entonces lo vamos a poner en la última, porque es donde, o mejor dicho, en la primera, ¿no? Lo necesitamos en el tope. Necesitamos que sea de máxima composición ahí. Fracción molar. La fracción que me interesa es la fracción de vapor. ¿Qué valor? Vamos a probar con un valor alto, 0,9. ¿Qué componente? Metano, como habíamos dicho. Y está completo, ¿no? Aún tenemos un grado de libertad. Vamos a hacer que exista convergencia. Está resolviendo el problema. Podemos detenerlo cuando queramos. Veamos si existe convergencia. Existe convergencia, ¿no? Si se fijan, cuando hice el cambio, automáticamente hizo los cálculos, pero no encontró un resultado. Cuando inicié el reseteo de todo el problema y luego hice la ejecución, hubo convergencia. En ocasiones, la idea de hacer el reseteo es porque tienes variables ya almacenadas que interfieren en el cálculo. Entonces, lo ideal siempre es resetearla. Eso para cualquier modelo, para que no haya interferencia. En ocasiones lo hace automáticamente, en ocasiones no. ¿Cuál es revisamos resultados, ¿no? El flujo en el tope, en la salida de vapor, va a ser de 1442 kilogramos mol. Y el producto que hay en esa corriente es de 0,9, fracción de 0,9 de metano. Vamos a revisar acá. Molar. Las composiciones, acá prácticamente está en cero la fracción líquida. Lo ponemos en masa y en flujo. Y el flujo es bajísimo. No se olviden que esto está en vapor y esto está en líquido. Bien, entonces seguimos. Podemos mejorar la simulación, tal vez probando una mejor, especificando un valor mucho mejor, ¿no? 0,99.
Está en el proceso de resolverlo. Vamos a darle un segundo, a veces demora. Y no encuentro el resultado. Probemos reseteando. Y no hay resultado. No, es una condición muy exigente. Entonces probemos con algo un poco menor, intermedio. En este caso no hubo problema, la convergencia fue casi inmediata. Está dentro del límite, ¿no? Está con 0,95, está como habíamos esperado que resulte. Y en la corriente de alimentación nos dicen los números totales, ¿no? Podemos compararlos. Bien. Ahora, el problema nos daba un dato, ¿no? Ahora que recuerdo, nos decía que el dato es de que la fracción molar sea superior, que la fracción molar en la parte superior sea de 0,96. Entonces podemos colocar esa especificación. Y hay convergencia, ¿no? Y esto puede ser los resultados, ¿no? El valor de la corriente superior es de 1352, más cercano al valor de la que nos habían propuesto, que era de 2950 libras molar. Bien, hasta ahí no sé si hay alguna duda, alguna consulta, si se ha entendido todo. Ya, entonces si seguimos con la lectura del problema. La mayor parte del metano está en la parte superior de la torre y la corriente inferior se bombea a 2790 kilopascales. Y luego entra un desetanizador. El desetanizador en este caso va a ser una columna de destilación, donde la mayor parte de etano se toma como producto de cabeza y luego se procesa para utilizarlo en diferentes aplicaciones. Y tenemos ahí las especificaciones del desetanizador. Bien, entonces como acá ya tenemos como hemos cumplido con la primera parte del problema, el problema, que es lo que nos indica el problema a continuación es que tenemos el bombeo. Entonces vamos a utilizar una bomba. Acá, una bomba. ¿De qué corriente? El metano se extrae de la parte superior, no hay problema. Y la corriente inferior se bombea. Entonces usamos una bomba en la corriente inferior. Entrada va a ser la de la columna 1, la corriente líquida. Vamos a seguir con la columna 1, la corriente líquida. En realidad ya sería la columna 2, porque vamos a pasar a la columna 2, pero seguimos con la columna líquida de 1. Y obviamente vamos a pedir energía. Vamos a colocar una corriente de energía, ¿no? Oh, listo.
¿Cuántos? Nos da unos parámetros, ¿no? Nos dice que existe, creo que el bombeo es a 2790 kilopascales. En la corriente de salida. 2790 kilopascales. Y tenemos ahí los resultados. La corriente líquida. El problema también indica que el desetanizador es una columna de destilación. Esta es la columna de destilación. Es esta. Tenemos una segunda, tenemos otras columnas también. Hemos utilizado esta, ahora estamos utilizando esta otra. La corriente de entrada C2, ¿no? De la columna 2. Especificaciones del problema. Número de etapas, 14. Etapa de entrada, la número 6. Entonces tenemos 14 etapas que anotamos acá. Y la etapa de entrada, la número 6. Vamos a completar los números, ¿no? La columna 2, Q del condensador. Columna 2, Q del servidor. Tipo de condensador, parcial. Entonces mantenemos un condensador parcial. Estamos en la columna 2. Q del condensador 2. ¿No? Acaba de ser 1. Lo vamos a mantener así. Columna 2. Esta vez es el fondo de este condensador. Perdón. Estos son corrientes materiales, entonces no pueden ser Q. Tiene que ser condensado. Vamos a ponerlo como vapor 1. Líquido 1. Ya tenemos 1. Entonces tiene que ser columna 2. Líquido. En el fondo columna 2. Líquido 3. No sé si falta algún dato. Creo que no. Bien, lo mismo, ¿no? Las sugerencias del servidor. Estamos en la etapa de datos. Entonces, ¿qué datos tenemos para esta columna? Presión del condensador. Tenemos presión del condensador. 2725. 2725 kilopascales. Presión en el servidor 2792. 2792.
Caída de presión de 35 kilopascales. ¿Dónde? Vamos a suponer que es en el condensador. Podría haber una pérdida también acá en el servidor, pero no tenemos esa información. Temperatura, bueno, hasta ahí ya tenemos las presiones. Seguimos completando datos. Temperatura del condensador. Menos 4 grados centígrados. Temperatura del servidor, igual que en el otro caso son opcionales, los vamos a colocar para acercarnos, 95 grados. Como tenemos un reflujo parcial, tenemos que proporcionar información de esos datos, ¿no? Flujo de vapor en la parte alta, 320 kilogramos mol. 320 kilogramos mol. Perdón, kilomol hora, perdón, kilomol hora. Flujo de destilado cero, es decir que va a ser cero. Y la relación de reflujo, 2.5. Relación de reflujo. Todo en base molar. Creo que no hay más información que especificar. Bien, entonces creo que tenemos especificado todo. No sé si nos faltará algún dato. Bien. Podemos probar la convergencia del problema, ¿no? Y hay un resultado de salida. Vamos a cambiar el nombre acá. Y vemos el desarrollo del proceso. Esta es la corriente líquida, ¿no? Con estas composiciones. Metano no existe. Y tenemos etano en estas condiciones. ¿Qué flujo tiene? Molar, 297 kilomol hora. Ahora, vemos, vamos a ver por así se puede ajustar. Las corrientes en los diferentes puntos, ¿no? Vamos a tratemos un poco de que se vea. Estas corrientes están de más. Se crearon al momento de crear esta. De esta forma. Volvemos acá. Entonces, metano en esta corriente está 0. En la corriente líquida 2, que es esta, también está en 0. Claro, porque todo esto va entrando en 0. Etano, la mayor concentración está, la mayor composición está en la columna de vapor. Y la menor está en la columna líquida 3. Perdón, en la
corriente líquida 3. Flujos molares, y aquí vemos, ¿no?, que el mayor flujo está en la corriente de vapor y el menor en la de líquido 3. En el líquido 2 prácticamente no hay componentes de salida, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un flujo de salida. Si hacemos un cambio poniéndole un flujo, acá, pongámosle algo solo para probar, 1 kilomol hora, hay convergencia. Y los resultados son estos, ¿no? Aquí está. Metano, vapor, hay una parte del metano que todavía está presente en esta corriente. Y aparecen corrientes en este líquido de metano, ¿no? Es decir, que perderíamos una parte de metano en esta corriente si no limitamos el flujo. Pero como decíamos hace rato, vamos a ponerlo esto en 0 de nuevo. Como pueden ver acá, las tres condiciones están activas, ¿no? Es decir, que tanto la relación del flujo como los flujos del condensador están habilitados y nos permiten el cálculo. Pero, como decíamos, depender de un flujo que no conocemos, que no sabemos si tiene resultados de convergencia, no siempre es buena idea, ¿no? Solamente el problema que queremos es cuando nosotros le damos una condición. En este caso, el problema no es una condición. Cuando el modelo está terminado, modifícalo para que la corriente de fondo tenga una relación de C2 sobre C3 de 0.01. Que la corriente de fondo, hablamos que la corriente de líquido 2, líquido 3, tenga esa relación de 0.0. Es decir, que sea el mínimo, ¿no? Bien, entonces vamos a añadir una nueva condición. Vamos a añadir una nueva especificación. Relación de componentes. Acá tenemos diferentes posibles restricciones, posibles especificaciones que debemos dar. Hace rato escogimos la de la fracción de un componente. Es decir, cuando le decimos a una corriente qué fracción de componente puede tener. En este caso, vamos a utilizar esta otra, la de una relación de componentes. Hay una diferencia con el caso anterior. Entonces aquí dice, el nombre lo está llamando un ratio com, va a ser relación de componentes, va a ser C2 sobre C3, ¿no? Así. Es la relación que vemos. ¿En qué etapa? Del problema indicaba que era en el fondo. Entonces vamos a ponerlo en el fondo, en el servidor. ¿Qué nos dice esto? Que el problema, bueno, lo que queremos es que en el servidor se reduzca esta relación, que exista lo menos posible de C2 y con relación al C3. Vamos a mantenerlo en fracciones molares, todo en fase líquida y el valor de la condición 0.01. Y acá están los componentes que deben ser, estamos relacionando, ¿no? C2, es decir, etano, con C3, propano. Y eso es todo. Tenemos una nueva condición. Pero tenemos una condición que no es obligatoriamente, no está obligatoriamente para cumplir, ¿no?
los grados de libertad tenemos -1, es decir, que hemos sobreespecificado el problema. Y vamos a, tenemos que ir limitando qué condición vamos a cumplir. Podemos probar con el flujo de destilado. Está en proceso de solución. La solución del problema. Y no hay convergencia. Bueno, vamos a mantener entonces este dato. Y vamos a pedirle que el flujo de vapor sobre el condensador esté liberado, ¿no? Así que se pueda hacer el cálculo. Y otra vez datos de libertad en 0 y tenemos convergencia, ¿no? Vamos a resetearlo un rato y vamos a hacer que se vuelva a calcular. Listo. Veamos ahora los resultados. Bien, la relación en el fondo, en el líquido 3, es de la menor cantidad posible de etano en relación con la de propano. Es decir, que propano nos interesa que esté en la mayor proporción en esta corriente que la de etano. Voy a poner composiciones. Ahí está, ¿no? La relación es de 0.0067 dividido entre 0.6663. Eso es aproximadamente 0.01. Entonces 0.0067 dividido entre 66. 3. Si quisiéramos que existiera mucho menos etano en el cociente del líquido de la columna 2, modificamos este parámetro. Quizá podemos darle un valor más bajo. La solución está demorando, es posible que no encuentre una solución. Y no hay solución. Bueno, entonces para estas condiciones, cuando queremos mejorar de esta forma, pues no se encuentra un resultado adecuado. Ah, pero creo que bajé mucho. Vamos a corregirlo. Y sí, si hay convergencia para este resultado. 5 por 10 a la menos 3. Menor la producción menor el flujo de etano. Y en flujo molar
Resulta que es 0.4 kilomol hora. En comparación a los 96.6 kilomol hora de propano. En la corriente del líquido no hay salida. Muy bien, entonces ya, hasta ahí podemos probar con el dato anterior si la relación de reflujo 2.5 es adecuada. Y tenemos un mejor resultado con 1.8, ¿no? Y aquí está el error. Veamos cuál es la diferencia en composición. Tenemos cierto flujo en la corriente líquida 2. No hay metano, hay algo de etano. No es conveniente porque tenemos etano saliendo de la corriente líquido 2. Este proceso, ahorita como lo estamos haciendo, lo que vamos a hacer es principalmente ir separando componente por componente. Lo que hagamos por cada componente después son otras operaciones, ¿no? Si tenemos ya metano en la corriente 1, vapor 1, no sé si de la anterior columna, ¿a dónde lo llevamos? ¿No? Lo podemos enfriar, pasarlo como líquido, transportarlo hacia otra operación, por bombeo o como queramos, a un pretratamiento para la producción de algún componente, para la producción, no sé, de metanol, por ejemplo. La de etano podemos hacer más o menos lo mismo, la pasamos de la corriente de vapor 1 y para la producción de algún otro producto. En cambio, la corriente líquida 2 requiere un tratamiento adicional que si no se alcanza, entonces va a ser una operación adicional que va a tener un costo adicional, tanto en energía como en equipos. Entonces, vamos a mantener la condición de la relación de reflujo, sabiendo que esta condición es la mejor, 1.8. Podemos reducir a 2.0, pero con esta producción. La convergencia, resultados, aún hay una salida. Pero no, que tenía que convertir, no, esta es al revés, esta tengo que cerrarla. Esa. Es decir, que no quiero que haya una salida de destilado. No hay convergencia aún. Vamos a probar una vez más. Aún no hay salida. No hay convergencia. El valor ha cambiado, ¿no? A 2.8. Entonces lo vamos a dejar en 2.5. Que debería tener convergencia casi inmediata.
está mal. Se supone que quiero que esto esté habilitado. Así. Bien. Esa es la idea, ¿no? De realizar ese análisis de esta forma. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta ahí, si hay alguna duda al respecto de esta parte, ¿no? Cerramos esto. Continuamos con el problema entonces. Bien, hasta este punto hemos determinado la relación, hemos visto cómo cambian los flujos de salida conforme van cambiando las condiciones. Ahora hay una pregunta que podemos probar, ¿no? ¿Hay cambios si cambiamos el número de etapas? ¿Hay cambios si cambiamos el punto de entrada de la alimentación? En este caso, el problema decía que lo usamos en la etapa 6. Cambia si la cambiamos, si ponemos la etapa de entrada en la número 1 o la número 2, la etapa número 2. Eso pueden probarlo haciendo ese cambio y ver si hay o no hay convergencia con las condiciones que ya están puestas, ¿no? Bien, eso es para que lo puedan revisar. El producto de fondo se envía a una válvula para disminuir la presión a 1690 kilopascales. El flujo de salida se envía a un despropanizador, que es otra columna de destilación, donde se elimina la mayor parte del propano de la parte superior y los hidrocarburos más pesados de la parte inferior. Y las condiciones de la columna se encuentran en el PDF. Vamos colocando esas condiciones. Primero lo que nos dice el problema es que utilizamos una válvula para reducir la presión. Una válvula acá. ¿Qué cosito va a ser? C2 líquido 3. Y vamos a la siguiente, que va a ser la columna 3. Líquido 1. Entonces, columna 3. No. Se mantuvo. Vamos a romperlo. Columna 3. No. Ahora sí. Se ha pasado del modo activo al modo de espera. Y vamos a colocar la siguiente columna. Nuevamente es una columna de destilación. La columna.
Columna 3, líquido 1. Bien, especificaciones de la columna. Primero, la válvula disminuye la presión a 1690. Entonces, antes de empezar con esto, tenemos que agarrar la corriente de salida. Presión 1690 kilopascales. Ahora sí pasamos a la columna. Columna de 24 etapas. Es propanizadora. Perdón, esto está mal. De alimentación, creo que es la etapa 11. Ahora revisamos la etapa 11, sí. Condensador, en el caso de la desetanizadora, era un condensador parcial. Ahora es uno total, ¿no? Con eso perdemos una corriente y solo tenemos una corriente líquida. Columna 3. En este caso, columna 3. Revisor 2. Columna 3. Líquido 2. No, el 1 está en la entrada. El 2 va a ser la salida después del condensador. Columna 3. Líquido 3. Hasta allí está completo. Muy bien. No cambiamos opciones del servidor. Revisamos problemas o mejor dicho, los datos del problema. Condensador total, presión del condensador, 1585 kilopascales. 1585 kilopascales. Caída de presión, 35 kilopascales. Acá, 35 kilopascales. Presión en el servidor, 1655. 1655 kilopascales. Muy bien. Datos de temperatura, si los tenemos disponibles. Temperatura en el condensador, 38 grados. Temperatura en el servidor, 120. Y es suficiente información. Continuamos. Relación de reflujo. Existe una relación de reflujo de 1 y el flujo de salida de vapor o en el del condensador es de 110. 110 kilomol hora. Bien, hasta ahí completamos información. Vamos a ordenar un poquito la corriente líquida.
la corriente líquida de fondo. Muy bien. Continuamos. Vamos al monitor. Y tenemos estas condiciones. Y existe convergencia con estas condiciones. Vamos a hacer una pequeña revisión. Metano está en el líquido 2 está en 0 y el de etano está en una baja concentración. Y el líquido 3 está en 0, ¿no? Y existe propano en cada uno. Bien. Entonces ahora nos vamos al problema. Misma situación. Modificarlo para que la fracción molar superior de butano sea 0.015 y la fracción del producto inferior de propano 0.02. Como en el primer caso, ¿no? Como en el caso de la desmetanizadora, se añaden dos condiciones. Como esta parte creo que ya la entendieron, entonces vamos a añadir. Vamos a llamar la fracción, la condición C4, ¿no? Porque vamos a separar C4. Separar C4. ¿No? Isobutano y N-butano. ¿En qué etapa? ¿Qué dice el problema? En la corriente superior, es decir, que en el condensador, la fracción molar de la fase líquida, porque no está saliendo como vapor, es un condensador total. Para el 0.15. ¿Para qué componente 0.15? 0.015. No, perdón, es butano. Vamos a cambiar este nombre. Muy bien. Tenemos completa toda la... Vamos a... De momento solo estamos quitando el isobutano.
Y una parte del problema también dice la fracción molar del producto inferior de propano 0.02. Son dos condiciones entonces. Vamos a completar con esa condición más. Entonces vamos a añadir una condición más, igual, con fracción de componente. En este caso va a ser C3. ¿En qué etapa? En la corriente inferior. Inferior. Es decir, en el hervidor tiene que haber lo mínimo de propano. Condición activa. Y podemos revisar los resultados, ¿no? Las composiciones, etano, en la corriente líquida. A ver, vamos a tratar de acomodar esto. La corriente líquida C3, que es la que está en el condensador, debería ser la que tenga la mayor proporción de propano. Y la corriente líquida 3, en la inferior, que está en el fondo de la columna, debería tener la menor proporción, ¿no? Y está de acuerdo con las condiciones, 0.02. Los flujos concuerdan. Y completamos el problema con la condición que ahora sí le vamos a poner el nombre completo. Separador de C4 menor a un 0.015 de isobutano y de N-butano. Así que vamos a tener que completar esa condición. Bien, y ahora si recordamos, la separación de butano está en la fracción líquida del condensador. Entonces, la fracción líquida del condensador es la líquido 2 de la columna 2. Entonces, la suma de esos dos componentes es 0.015. ¿No? Está el mínimo. Podemos reducirla, podemos probar reduciéndola un poco más. 0.01, por ejemplo. Vamos a ver si hay convergencia con esa composición de... Sí, al parecer sí hay. El isobutano se reduce más todavía. La mayor parte está en la corriente líquida 3. Y el propano, podemos hacer un cambio y verificar si es que el propano puede disminuirse mucho más todavía, ¿no? Sí, se puede reducir. Bueno, como decíamos, no solamente tiene que ver con la composición, sino con el flujo, ¿no? Si la composición reduce, pero el flujo se incrementa, entonces estamos perdiendo. Muy bien. Bien, hasta ahí tenemos todo el proceso de separación de las fracciones ligeras de metano, etano y propano. No sé si hay alguna consulta hasta acá, o hay algo que quieran revisar, alguna consulta al respecto. Si hay algo que no se haya entendido de todo el proceso.
Las condiciones ustedes las pueden poner, ¿no? Y es lo que va a resolver los problemas de equilibrio en la columna. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? En estos momentos les voy a pasar que quedamos pendientes el día de ayer de que les completaba el enunciado del último problema. Entonces ahí está el propuesto del día de ayer, ¿no? Que faltaba, el segundo ejemplo. Como prueba de este proceso, toda esta parte, lo que podemos probar es, ya que tenemos el problema anterior en donde se separaba, o mejor dicho, se trataba parte de un crudo, tenemos corrientes de metano, etano y propano en ese crudo, hacer la separación de los tres componentes para completar una parte de ese proyecto, ¿no? Entonces, lo sugeriría que utilicen ese esquema. Ahí son los datos para en caso de que la convergencia no se haya logrado. Para que podamos unir esos dos ejemplos, ¿no? Yo no sé si hay alguna duda, no. Entonces, bajo la misma lógica, podemos hacer una separación de la siguiente etapa de estas de estas salidas de líquido de la columna 3 hacia una cuarta columna, ¿no? Para separar butano. Entonces, vamos a añadir una corriente de una columna de destilación. Vamos a colocar una corriente directa. Vamos a ver si es suficiente la información que hay. La columna 3, líquido 3. Nos vamos a la columna 4.
Columna 4. El condensador 4. Nuevamente un condensador total. Salida columna 4. Líquido 1. Columna 4. Líquido 2. Revisor. Vamos a probar una columna de 15 etapas. A una presión de 205 pesellas. Eso es suficiente. $215 pesellas. Temperaturas, vamos a ver los datos. En este caso vamos a probar, sin añadir un dato, una relación de reflujo 1, y un flujo de 200 antes de los flujos. El flujo modal es de 57 kilómetros, entonces no puede ser un valor alto. De 20 kilómetros.
añadimos una especificación. En este caso vamos a asemejarla a la anterior con componentes para añadir. Queremos que en el condensador la fase líquida, porque todo está saliendo con un condensador total, exista la menor proporción de el resto de los componentes, ¿no? Desde el N-pentano hasta aquí algo que no, N-pentano. Así. De momento el flujo no lo voy a conservar y no hay convergencia. Ah, bueno, lo está buscando con estas condiciones. Y no hay convergencia. Vamos a cambiar la condición. Entonces vamos a añadir otra condición. Vamos a añadir esta vez la recuperación de un componente. ¿Qué componente nos interesa recuperar? Para separar, C4. ¿De qué corriente? De la corriente superior, ¿no? Tratemos de que el valor de momento, vamos a poner un estimado de 0,9 para butano y N-butano. Entonces, quitamos la condición de... y tenemos convergencia. Con esta relación de flujo. Metano y etano, las mismas proporciones. La corriente líquida 2, que es la que nos interesa, tiene una baja proporción. En la corriente líquida 1, la suma de los componentes es 0,9. Pero todavía existe en la corriente 2. Entonces, tratemos de incrementar ese valor. Esto ya es algo repetitivo. Lo que podemos hacer es... no, así lo vamos a cambiar a 0,99. Porque lo que hace es sumarlos.
mejora un poco. Lo que podemos pedirles es que en la condición, en el líquido 2, la suma de los dos componentes sea más baja. Entonces vamos a hacer ese cambio. Añadimos otra especificación. Podemos poner los componentes de recuperación o podemos poner la fracción. Vamos a poner fracción. El nombre va a ser C4 en el fondo. Etapa en el servidor. Fase líquida. El valor esperado va a ser, de momento, un valor estimado de 0,1 para isobutano y N-butano. Es decir, el mínimo. Lo podríamos esperar. Hay una convergencia. Mejoran las condiciones, las composiciones para el líquido. Los flujos también. Y podríamos ir jugando así varias veces haciendo todo este cálculo, ¿no? Hasta que obtengamos un resultado más adecuado, más convincente, ¿no? Son diferentes las condiciones que le podemos poner. De momento solo hemos puesto unas cuantas condiciones. Algunas las hemos habilitado, otras no. Y en este caso hemos, las relaciones de flujo las hemos modificado. No la hemos modificado, es 1 a 1. Pero podríamos cambiarla. Y podría darnos mejores resultados. Desde el último cambio. Mejora la convergencia. Bien, entonces lo que vamos a hacer el día, si no estoy el día de mañana. Trabajamos con la optimización. Es decir, está bien, hemos hecho los cambios, los revisamos uno a uno, vemos resultados que nos convencen un poco más, los que son mejores y todo eso. Pero debe haber un punto en el que tengamos las mejores condiciones, ¿no? Y hay que saber cuál es, o acercarnos por esos parámetros, porque una cosa es que conozcamos los puntos, los mejores puntos, y otra cosa es que podamos llegar a ellos. Entonces, pero conocer esas opciones es importante para saber de qué forma nos vamos a acercar más a ese óptimo, a ese valor óptimo. Pues mañana lo que nos toca es ver el tema de la optimización de todos estos procesos. Vamos a hacer la prueba, este mismo sistema, este mismo esquema, optimizando alguna de las propiedades, ¿no? Por ejemplo, en lugar de estar tanteando tal vez la relación del flujo, las condiciones de butanos y hasta que obtener los mejores resultados, ver cuál de ellas es la mejor. ¿Ya? Entonces ahora tenemos unos minutos. Hasta acá hemos terminado con esta parte de la separación de los componentes ligeros. Vamos a seguir con optimización para que luego lo podamos ir utilizando más adelante. El día de mañana. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Bien, parece que no hay ninguna consulta. Entonces vamos a guardar el proyecto como para
Bien, para quienes me están siguiendo, la asignación del día va a tener relación con esto. La voy a poner el día de mañana junto con el video, como lo he estado haciendo estos días. Nos vemos el día de mañana y que tengan buen descanso. Hasta luego. Hasta luego, Inge.